Bienvenidos alumnos, nos volvemos a encontrar a través de este medio que busca brindar un espacio de aprendizaje orientado hacia los temas y conceptos que se enseñan en la materia Física 2 mediante el desarrollo paso a paso de distintas situaciones problemáticas. En el día de hoy veremos un problema sobre FEM inducida de movimiento. Vamos a hacer un breve repaso inicial sobre a qué se conocía como FEM inducida de movimiento y por qué aparecía. Entonces tomemos una varilla neutra eléctricamente, lo que significa que tiene tantas cargas positivas como negativas y que se mueve en un campo, como indica la figura, en la dirección planteada, es decir, un campo magnético que va hacia adentro del plano de la hoja y esta varilla se está moviendo en la dirección de la derecha de la hoja. En esta varilla neutra tenemos cargas eléctricas y veamos primero el ejemplo pensando en las cargas eléctricas positivas. Si aplicamos la regla de la mano derecha, comprobamos que las cargas positivas se desplazarán hacia arriba por acción de la fuerza magnética. Las cargas negativas por la acción de la misma fuerza magnética que aparece debido a que estas cargas se están moviendo dentro de un campo magnético, las cargas negativas irán hacia abajo. De esta manera obtenemos una diferencia de potencial entre el extremo superior e inferior. Es decir, que tenemos entonces una FEM provocada por el movimiento de un conductor neutro dentro de un campo magnético. Se puede deducir, mediante el uso de ecuaciones de movimiento y de fuerza magnética, que esta FEM de movimiento depende de la velocidad a la que se mueve el conductor, del campo magnético en el que está sumergido y de la longitud que tiene este conductor. Una vez repasado esto y entendido por qué aparece una FEM debido al movimiento de conductores dentro de campos magnéticos, veamos el problema que vamos a trabajar. En el ecuador, el campo magnético de la Tierra es aproximadamente horizontal y está dirigido hacia el norte y tiene un valor de 8 por 10 a la menos 5 Tesla. Estime la FEM inducida entre la parte superior e inferior. Una bala disparada horizontalmente un blanco en el ecuador si la bala se dispara hacia el este. Suponga que la bala tiene longitud de 1 centímetro, diámetros de 0,400 centímetros y se desplaza a 300 metros por segundo. ¿Cuál está a mayor potencial? ¿La parte superior o la parte inferior de la bala? En una segunda parte, ¿cuál es la FEM si la bala viaja hacia el sur? Y por último, ¿cuál es la FEM inducida entre las partes anterior y posterior de la bala con cualquier velocidad horizontal? Vamos a resolver la primera parte del problema. Dibujamos los ejes cardinales. Vemos ahí que tenemos el campo magnético dirigido en la dirección norte y la bala se dispara en la dirección este. Si nosotros vemos el problema desde el plano de la Tierra, estamos viendo la siguiente situación problemática: la bala moviéndose hacia el este y un campo magnético de la Tierra orientado hacia dentro de la hoja, que es la dirección norte. Recuerden que estamos viendo sobre el plano de la Tierra. ¿Esto qué va a ocasionar? De acuerdo a lo que acabamos de ver con la regla de la mano derecha que la aplicamos entre el campo magnético y la dirección de la velocidad de la bala, la fuerza magnética va a ocasionar que la parte superior de esta bala termine con carga positiva y la parte inferior con carga negativa. Igual que en el ejemplo que hemos desarrollado para explicar la FEM de movimiento. Veamos cómo sería esto en nuestro problema. Entonces nos pedían estimar la FEM inducida entre la parte superior e inferior de la bala, que acabamos de deducir porque la parte superior de la bala tendrá una carga positiva y la parte inferior tendrá una carga negativa. De acuerdo a la ecuación de la FEM de movimiento, vemos que esta bala viaja en el campo magnético de la Tierra de 8 por 10 a la menos 5 Tesla, que va con una velocidad de 300 metros por segundo y que la longitud que aparece en la ecuación de la FEM del movimiento es el diámetro de la bala y no su largo, ya que la FEM aparece entre la parte superior e inferior de la bala y no de la parte anterior y posterior. Es decir, que acá la barrita que teníamos en el ejemplo que iba viajando es una barrita o varias barritas hasta formar el tamaño de la bala, que tiene un tamaño igual al diámetro de la bala. Entonces aquí no utilizamos el largo de la bala, sino el diámetro, que es donde aparece esta FEM debido al movimiento. Si hacemos los cálculos, obtenemos que la FEM de movimiento en la bala será de 96 por 10 a la menos 6 voltios, que es lo mismo que escribirlo con el submúltiplo 96,0 microvoltios.
Teníamos entonces nuestra situación problemática donde habíamos deducido que por la dirección del campo magnético en la que se movía la bala y por la dirección del movimiento de la bala, la parte superior quedaba con cargas positivas y la parte inferior con carga negativa. Por lo tanto, la parte superior de la bala será la que tenga mayor potencial. ¿Cuál será ahora la FEM si la bala viaja hacia el sur? Entonces recordemos que el campo magnético tenía una dirección norte, mientras que la bala ahora está viajando hacia la dirección opuesta, es decir, a la dirección sur. Debido a este movimiento, que el campo es hacia el norte y la bala va hacia el sur, no actuará ninguna fuerza sobre las cargas de la bala, ya que los dos vectores son paralelos entre sí. Por lo tanto, no habrá FEM inducida porque no habrá fuerza magnética que distribuya las cargas neutras de la bala en uno o en el otro extremo. Recordemos que habíamos visto ya cuando habíamos estudiado fuerza magnética que cuando el vector velocidad de la carga y la dirección del campo magnético eran paralelos, la fuerza magnética era cero. Por eso es que aquí no tenemos FEM inducida. ¿Qué pasará? ¿Cuál es la FEM inducida entre las partes anterior y posterior de la bala con cualquier velocidad horizontal? Recordemos que para cualquier velocidad horizontal en nuestro problema, de acuerdo a la distribución que tenemos, las fuerzas magnéticas son siempre perpendiculares al eje de la bala, acumulando las cargas en la parte superior e inferior de la bala, por lo que la diferencia de potencial entre las partes anterior y posterior, es decir, adelante y detrás de la bala, será siempre cero. Entonces no hay FEM inducida entre la parte anterior y posterior de la bala, indistintamente de la velocidad que esta bala lleve en la dirección horizontal. Esperemos que haya sido de su entendimiento. Siempre se puede rebobinar y volver a empezar para volver a entender aquellos conceptos que se hayan escapado en una primera vista del video. Será entonces hasta un próximo encuentro y muchas gracias.